Me invitaron para dar una charla sobre ley, procedimiento, enfermedades profesionales y enfermedades no listadas. Y yo lo que voy a hacer primero, voy a ver si alguien quiere explicar un poco el procedimiento, ¿sí?, administrativo. Este procedimiento, ¿sí?, de la ley de riesgo del trabajo, es obligatorio, ¿sí?, hoy en día actualmente por la 27348. ¿Sí? Antes no era obligatorio. La provincia de Buenos Aires adhirió al régimen de riesgo en abril del 2018. ¿Sí? La ley 27348 es del 2017, marzo de 2017, pero la provincia adhirió en el 2018, ¿sí?, y es vigente hoy en día para cualquier reclamo, ¿sí?, de daños laborales. Personalmente yo he dado muchos cursos sobre esto, pero lo que digo es que siempre esta instancia, a mi criterio, es inconstitucional por varias cuestiones que no analizo yo, que lo va a ver Juan en la última clase. ¿Sí? Lo que yo quiero marcarle es por lo menos que ahí dice instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente de cualquier otra vía. Para iniciar un reclamo de un trabajador, cualquier enfermedad profesional, ahora vemos las contingencias, accidente de trabajo o accidente in itinere, sí o sí hay que agotar esta instancia. ¿Sí? Salvo, salvo en casos de que el trabajador no esté registrado. ¿Sí? Si no está registrado el trabajador o es un trabajador no, parcial, es decir, no registrado o en negro, llamado en negro, al no tener la póliza de seguro de riesgo, no tiene que iniciar la acción administrativa. Como estrategia, yo, en la vida práctica, por el tema de la prescripción de la acción, que son 2 años, a veces inicio igual la vía administrativa para que no te corran los plazos. ¿Sí? Entonces, a veces uno, como el plazo es 2 años, a veces pasa rápido. Es conveniente a veces, ante un trabajador no registrado, igualmente puedes voluntariamente iniciar la vía y después iniciar la vía judicial, para cortar el tema de plazos, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver la normativa que yo le puse acá. La norma madre, ¿sí?, es la 24557. ¿Sí? Hay cantidad de reformas. No sé cuándo sí. Recomiendo para leer, el que quiere enfocarse sobre los daños laborales, yo siempre recomiendo lo mismo, que es un autor, se llama Julián de Diego, que es la parte empresarial del lado del empleador, y después vean el lado trabajador, porque tenés cantidad de libros para el tema laboral de parte empleador, de trabajadora. La norma madre, como digo, es la 24557, desde el 95. ¿Sí? Ahí la ley nos va a definir varias cuestiones. Nos define las contingencias que va a cubrir, ¿sí?, y varias cuestiones que son los contratos que tiene el empleador con el seguro que debe contar obligatoriamente para cubrir las contingencias. ¿Sí? Y ahí te puse, hay otra ley que es los decretos también reglamentarios, la ley complementaria, que es la que le decía hoy, la 27348. ¿Sí? Hoy tiene que tener en cuenta, vigente bien atento, la 24557, 27348 y la 26773. Con esas tres son la base mínima. ¿Sí? 24557, 27348 y la 26773 de 2014. Eso hacen modificaciones sustanciales a la ley de riesgo de fondo. Después todo lo demás, decretos, resoluciones, hacen al procedimiento administrativo. Después tenemos un listado de enfermedades profesionales, ¿sí?, donde está establecido todas las enfermedades que se puede reclamar supuestamente, que están establecidas para reclamar por el trabajador, si hay una vinculación. Después veremos eso. Y un baremo de incapacidades. ¿Sí? Ahí le puse todos los decretos, los recursos. Bueno, pero la base, acuérdense, la 24557, la 26348 y la ley 26763 de 2014, ¿sí?, que lo que analiza la 26773 puntualmente es lo que es a la reparación por un daño in itinere, ¿sí?, que lo excluye. Eso lo veremos un poco más adelante. Bueno, continúo ahí. Yo le hice, Juan me dijo que sea práctico, yo le quiero, para que entienda un poquito, ¿qué es el contrato de afiliación? De uno que se inicia recién en los daños. El empleador contrata, ¿sí?, obligatoriamente, por la ley de riesgo desde el 95 en adelante, un seguro. ¿Sí? La norma dice ya ART, aseguradora de riesgo del trabajo. ¿Sí? Delega el Estado en empresas privadas la mano de la salud del trabajador. Eso que entiendan que a veces,
Si llega a juicio esa instancia, tienen que analizar ese tema del objeto del contrato. ¿Sí? Uno es el Estado delegó en una empresa privada, una SA, ¿sí? Por ejemplo, Federación Patronal de Seguros SA, que es una RT, le elevó las manos la salud del trabajador. El objetivo era la prevención del siniestro y la reparación. ¿Sí? Eso es un contrato que figura. Todo lo que están blanqueados, el empleador sí o sí, alta al trabajador, alta del seguro de riesgo de trabajo y lo demás que quiera dar el alta. Ahí yo puse la prestación, ¿sí? Que es la fuerza del trabajo que da el trabajador, ¿sí? Su prestación. Yo digo siempre que es el mismo él el que pone su cuerpo en el trabajo, en la prestación tarea que da, ¿sí? En su fuerza de trabajo. Después puse acá los objetivos que lo establece la misma norma. La misma ley de riesgo, en su artículo 1, ya dice, el objetivo de esta ley, la 24.557, es, primero, la prevención. Segundo, reparar los daños. ¿Sí? Esta cuestión de prevención y reparación, también tenemos el Código Civil, ¿sí? Que habla del deber de reparación, que es un poco más amplio el concepto. Entonces, cuando uno hace una acción o un reclamo a un trabajador que tenga una enfermedad profesional o un accidente, pueden analizar esto, ¿sí? En el marco de la vía administrativa. No se olviden de también plantear temas de la prevención de ese siniestro. Si hubo causales, por ejemplo, no le dio medidas de seguridad. Eso hace la prevención. ¿Sí? Todo eso puede generar una reparación o una afectación a la salud que pueden ser reparables en la instancia administrativa si llega o en la instancia judicial. ¿Sí? Bueno, acá estamos lo que decía hoy. Vélez siempre decía, el Código Civil, ahora tenemos el Código Civil y Comercial, que la ley no debe definir conceptos, ¿sí? Porque después se complica en la práctica, pues es algo normatizado para la generalidad. Entonces, lo que hace mal la ley de riesgo es establecer conceptos. Dice, ¿qué es un accidente laboral? Lo establece conceptualmente en su artículo 6, dice, ¿qué es un accidente de trabajo? La ley dice, todo acontecimiento, todo suceso súbito y violento, le da dos características. Está discutido hoy en día, para mí no son esas dos características solas, que pueda haber que sea un hecho, un acontecimiento que sea súbito y no violento, o que sea violento y súbito, y a la vez no súbito. ¿Sí? La norma dice acontecimiento súbito y violento por el hecho o en ocasión del trabajo. Eso sería una contingencia de accidente propiamente dicho, un accidente laboral. ¿Sí? La discusión está también en los accidentes que antes no se cubrían, los accidentes in itinere, en trayecto. ¿Sí? Yo lo llamo en trayecto para que se acuerde, porque a veces uno dice in itinere. No, acuérdense que son accidentes en trayecto. Del trabajo al domicilio denunciado. La ley no dice eso, la ley dice el domicilio laboral. Pero en la práctica, yo siempre, cuando yo me dedico a años, hace más o menos 15 años, entonces a veces le pregunto al trabajador, cuando apenas tengo entrevista, ¿qué domicilio tiene denunciable el empleador? Porque si él no denunció el domicilio real, por ejemplo, tiene denunciado el domicilio del DNI, ¿sí? Y le ocurre un siniestro, que él vive acá en La Plata, pero tiene el denunciado, el DNI lo tiene en Quilmes, y sale de su casa y tiene un accidente laboral, la RT le va a rechazar ese siniestro. Porque los papeles figurados formalmente figura el domicilio, ¿sí? De Quilmes, no de La Plata. ¿Sí? Entonces, uno tiene que saber primero cuál es el domicilio real del trabajador. Y si lo denunció el empleador. ¿Sí? Porque si esa contingencia ocurre, por más que ocurra del domicilio laboral, del domicilio del trabajador al trabajo y tiene denunciado otro domicilio formalmente en la RT, el siniestro va a estar rechazado. ¿Sí? Entonces esa cuestión es, porque la RT a veces no, el abogado de la RT que está en el seguro es como un número el siniestro, no es una persona que se accidentó. Entonces hay que ver que miran y rechazan. Después, si van a ver, si está rechazado, se discutirá en la instancia de comisión médica, si está bien rechazado o no. ¿Sí? Bueno, esos son los del trayecto, del domicilio del trabajador del domicilio laboral al domicilio del trabajador y viceversa. ¿Sí? Siempre hay jurisprudencia, esto escrito, que dicen la habitualidad, que son las condiciones topográficas, ¿sí? Para que no haya un desvío. Hoy, en la práctica, ocurren muchos siniestros in itinere. Hace años ya viene esto. Porque no hay control de la red, no puede haber un control externo. Entonces, a veces hay casos que están en la zona gris
por esa cuestión, que no hay control de la RT sobre esos temas, no son itinerantes. Entonces, a veces hay mucha falencia en ese caso que hay que estar atento en eso. Después tenemos lo que la clase estaba en las enfermedades profesionales y yo puse acá listadas y no listadas. La ley, ¿sí?, no define, en el mismo artículo 6, habla de las enfermedades profesionales. Dice, son enfermedades profesionales que están en el listado. Esto está escrito por todos lados, pero a veces yo charlo con colegas, con otros abogados, y a veces no sabe qué es la enfermedad profesional, que es verdad, a veces se complica. ¿Pero por qué? Una enfermedad profesional, para la ley, tiene que estar en el listado. Si no, no es una enfermedad profesional, por más que sea una enfermedad del trabajo o vinculada al trabajo. ¿Sí? Tiene que estar en el listado. Y alcanza, no, aún mucho dice, alcanza con estar en el listado, hay un listado establecido ya de antemano, ¿sí?, por un comité consultivo y demás, que está por el Poder Ejecutivo dictaminado, que requiere características. ¿Sí? Acá yo lo puse. En donde establece el decreto 658 del 96, es la base, ¿sí?, del listado de enfermedades profesionales. Del 96 al 2003, recién hubo 2 incorporaciones nuevas de enfermedad de trabajo, que yo lo puse ahí, el mal de Chagas y antivirus. Pero en realidad todo ese plazo, desde el 96 al 2014, y casi 18 años, no hubo reformas en el listado. Quedaron mantenidas las que estaban en el 96. Es decir, cualquier contingencia o enfermedad que uno tenía que reclamar, ¿sí?, que no estaban, por ejemplo, en el 2014 se asumó varices, hernias discales, ¿sí?, hernias inguinales, toda esa cuestión no estaban en el decreto. Entonces vos tenías que iniciar como no listada porque no estaban en el listado. Y todas las demás que no están en el listado también. Pero en el 2014 se reformó esto, hubo una incorporación de esas 3 enfermedades nuevas. Pasaron 18 años, para que entiendas que muchos hablan como el listado de enfermedades como algo cerrado, que es real, es un número cerrado. ¿Sí? Si no ingresa exactamente en el listado, con las condiciones que ahora le voy a decir, no es enfermedad profesional. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí está. La enfermedad laboral es lo mismo que la enfermedad profesional. La única diferencia es que la enfermedad profesional para la ley tiene que estar en el listado. Ahora veamos, si no está en el listado, es una enfermedad del trabajo. Laboral, no listada. Esa es la diferencia que entienden que a veces cuando es enfermedad del trabajo, vinculada al trabajo, no listada. La no listada es por eso yo hago la diferencia acá, es que una es profesional listada, porque está y se puede, genera una presunción también para el tribunal y para la vía administrativa de que está reconocida como enfermedad, entonces no tenés que probar la relación de causalidad y todas las demás cuestiones. Una no listada, en principio, sería enfermedad inculpable, ley de control de trabajo, y no vinculada al trabajo, hipotéticamente. ¿Sí? Pero bueno, ahora sigo con eso para que sigo acá. Sí, pero lo que pasa es que hay enfermedades que pueden estar no listadas, pero causan una enfermedad listada. O sea, Si no están listados, claro, pero por ahí uno tiene un síntoma Hay que probar la causalidad. que no. sí, pero si no encuadra, ahí vos capaz tenés una cervical, ¿sí? No está en el listado. Claro, Es una enfermedad laboral. Suponete, la cervialgia que tengo yo puede haber sido, o sea, provocarme una de las enfermedades que está listada. Sí, sí, pero ahí por eso. Si ahí vos podés encuadrar la enfermedad como listada, tiene que. Yo lo que digo es que no alcanza, ahora lo voy a decir, no alcanza con solo la enfermedad. Es muy estricto, es muy letras pequeñas. No solo que esté la enfermedad, sino tiene que estar, ahora les quiero explicar por eso, la actividad correcta, el agente de riesgo correcto y la relación con el cuadro clínico correcto. Todo eso tiene que cumplirse para que sea listada y reconocida. Cualquier enfermedad, la mayoría de los casos, siempre va a estar rechazada, por más que sea una enfermedad listada. Yo para que entiendas que tiene que estar en el listado y cumplir unas condiciones más, que ahora le voy a decir. Acá está el artículo 6, inciso 2, A, donde dice, se consideran enfermedades profesionales a aquellas que se encuentren incluidas en el listado que elabora y revisa el Poder Ejecutivo. Y acá puse abajo, dice, la ley misma dice esto, el listado identificará el agente de riesgo, el cuadro clínico, la exposición y la actividad.
¿sí? Estos 4 requisitos. Muchos usaban 3 columnas, yo le digo 4 porque es la relación de causalidad hay que probar. Acá, ¿qué nos está diciendo la norma? Que tiene que cumplirse no solamente que esté la enfermedad en ese listado que nosotros vamos ahora, lo voy a hablar, sino que tiene que estar la exposición igual. Está todo detallado para. Ahora le voy a mostrar un ejemplo. A ver, acá le puse, ¿alcanza que una enfermedad? Esto a veces pregunta el examen, ¿alcanza que una enfermedad esté en el listado para ser considerada enfermedad profesional? No, tiene que estar con la exposición, el agente de riesgo, el cuadro clínico y la relación. Si no, siempre va a ser rechazada y va a ser no listada o inculpable para la ley, para la RT y para la ley a veces. Y no, para la RT en realidad. Acá. Acá puse ejemplo de enfermedad profesional. El decreto 49 de 2014, que reforma el primer decreto, ¿sí? Identifica esto: los cuadros clínicos, la exposición, la actividad que suelen producirse estas enfermedades y también los agentes de riesgo. Los requisitos son, ahí está, que la enfermedad esté en el listado, es una. Cuando ustedes lean en los manuales o en la internet, va a estar complejo, porque no van a estar analizados bien los requisitos. Van a decir una cosa, después dice otra cosa. Siempre lo importante es que esté la enfermedad en el listado. Van al listado de enfermedades, que es el decreto van ahora que está reformado. Van al decreto 49, lo buscan en el IFLEP, ahí vean la enfermedad que está listada. El agente de riesgo, por ejemplo, le voy a mostrar el ruido, por ejemplo, es un agente de riesgo. La exposición, que tiene que ver a veces en el contacto, como dice usted, en la actividad o el tiempo también. ¿Sí? Y la relación de causalidad directa con la actividad, que esté haciendo ese trabajo en ocasiones. Bueno. Acá le puse un ejemplo yo para que vean, que es uno más clásico. Le puse el agente de riesgo ruido, ¿sí? La enfermedad, acuérdense que tiene que ser exactamente hipoacusia perceptiva bilateral inducida por ruido. Si el trabajador tiene una hipoacusia perceptiva unilateral, va a ser rechazada. Hay un caso igual de unilateral, pero en los casos va a ser siempre rechazada. Por más que esté afectado con el ruido, que trabaje en la metalúrgica, ¿sí? Va a ser rechazado. Tiene que estar encuadrado exactamente. Ustedes lo van a poder discutir igual en la instancia administrativa con un rechazo, ¿sí? De enfermedad. Para ellos, cuando les llega la carta, ahora vamos a ver sobre el tema de la denuncia, cuando llega un rechazo de un siniestro o enfermedad profesional, para el sistema de CRT a veces puede ser que ya les figure, cuando ustedes quieren hacer un reclamo o acercarse a ese reclamo, con toda la documentación que vamos a ver ahora, le figure como ya no listada. ¿Sí? Entonces a veces tienen que cumplir los requisitos de no listada. Pero a veces pasa que uno denuncia una enfermedad, yo denuncio una enfermedad como listada, porque está en el listado, ¿sí? Y en el sistema a veces pasa que vos denuncias listada y te lo denuncian como no listada, entonces a veces al revés. ¿Sí? Eso cuando van a comisión o van a hacer el reclamo en la CRT, se valora ahí mismo cuando van a iniciarlo. Uno denuncia enfermedad profesional, porque es para uno, el trabajador, si tiene una afección vinculada al trabajo, con la exposición y demás, lo denuncia con enfermedad profesional. ¿Sí? No van a poner usted enfermedad profesional no listada. ¿Sí? Ahí puse el agente de riesgo, la enfermedad, y está listadito, también establecido en la misma norma, en el decreto. Por ejemplo, trabajo de la industria, metalúrgica, laminado, utilización de herramientas neumáticas, toda esa ya hay una presunción. Mucha doctrina habla que carga, delegás la carga a la prueba con esto, porque si yo digo que encuadra acá, hay hipotéticamente una enfermedad laboral ya reconocida, si encuadra en esto. ¿Sí? Por ejemplo, los docentes. O sea, también tal cual, cuerdas vocales. Y ahí no está en el listado la producción, pero la parte de la cuerda vocal no está en el listado para el tema de las docentes. Ahí estamos hablando ya de enfermedad no listada para la ley de riesgo. ¿Sí? Según qué afección tenga, pueden cuadrar como listada o no listada. Por eso tiene que estar, a veces hiatus tienen y no está en el listado. Entonces hay que ver cuál podría encuadrar, ¿sí? como afección. Pero es una enfermedad laboral, sí. Está vinculado al trabajo, sí, porque a base tiene la exposición real. Todo eso se tiene que demostrar. En ese caso, el docente tiene que comenzar con el RT, un tiempo de representación de los cuadros vocales, y luego la vuelven a evaluar, y si esa evaluación resulta desfavorable, hay un trámite que, de acuerdo a la gravedad, pueden cobrar una indemnización. Por eso, a veces, pero ¿qué pasa? No sé si hoy puede ser que sea. En los docentes, empleados de Estado tienen varios seguros. Puede ser que sean seguros de accidentes personales, puede ser un seguro de incapacidad, que es otra cosa. Si es con ley de riesgo, bueno, a veces pasa que
el mismo, eso lo vemos adelante, que el empleador mismo, porque el docente tiene autoseguro, ¿sí? Es distinto del sistema. La contratación de contrato de afiliación puede ser con empresas privadas, como dije hoy, aseguradora de riesgo de trabajo, o el caso que el Estado provincial se autosegura a ellos. ¿Sí? Todo el empleado del Estado tiene autoseguro, la mayoría, y provincial. ¿Sí? Tienen en provincia RT autoseguro. ¿Sí? Es el mismo empleador que controla y da las prestaciones por provincia RTCA, ¿sí? Pero responde, en caso de una instancia administrativa o judicial, va a responder la Fiscalía de Estado. ¿Sí? Tiene un sistema distinto. ¿Mm? E igual la norma lo dice. Sí, sí, yo tengo. Sí, sí, sí. Sí, Bueno, por eso, si a veces pasa que inicia reclamo por un examen periódico, que la RT le da, o denuncia la enfermedad de las cuerdas vocales, la RT puede que acepte o no. La prestación médica tiene que dar obligatoriamente de comienzo. Cualquier denuncia que haga se tiene que dar una prestación mínima. Si no se da, a veces no, a veces la RT no da, pero bueno, tiene que ser mínima. La ley exige que dé prestaciones médicas. No significa que reconoce el siniestro, ¿sí? O la enfermedad profesional, si no le da prestaciones. Puede ser que en el caso que me dice, ¿cómo es su nombre? No, a mí a veces puede ser que le dé prestaciones, reconozca la enfermedad y da lo que da siempre el principio, que es el tratamiento. Uno no busca la reparación en principio. La ley establece varias cuestiones. No estamos analizando este caso, pero habla de lo que se llama incapacidad laboral temporaria e incapacidad laboral permanente, es otra cosa. ¿Sí? Lo que se busca es la prestación médica primaria para recuperar la salud del trabajador, la afección de las cuerdas vocales, que se mejore, le dan parte farmacéutica, parte a veces intervención quirúrgica. ¿Sí? Todo eso lo cumple. Si aceptó el siniestro, la RT debe cumplir con las prestaciones médicas totales. Y la mejor prestación también. El artículo 20, está en la ley de riesgo también, la 2457, lo establece también. Dice dónde están las prestaciones que debe haber, las prestaciones médicas, los tratamientos, dice parte farmacéutica, está todo establecido también eso. Bueno, yo le puse acá una sentencia, de la Cámara del Trabajo del 2006. Acá le hablo sobre lo que sería la enfermedad laboral. ¿Sí? La ley de riesgo establece que la Comisión Médica Central es la que va a establecer, rectificar o convalidar si hay una enfermedad laboral, ¿sí? En el reclamo que se inicia el trabajador. ¿Sí? Acá dice, en el caso de la no listada, ¿sí? Acá. El decreto 268 del 2000, artículo apartado B, se le otorga puntualmente a la Comisión Médica Central la posibilidad de incluir, en caso concreto, es decir, un caso práctico de un trabajador, de un afectado, a determinadas afecciones entre la resarcible, siempre y cuando exista una vinculación necesaria entre la afección y el factor laboral, descartando las influencias de factores atribuibles al trabajo o ajenos. Yo puse este fallo porque dice, siguiendo esta línea de razonamiento, dice la doctora Ferrarios, si se parte del supuesto que dicha comisión médica ostenta la facultad de poder determinar que es una enfermedad laboral, con mayor razón goza entonces el juzgador, quien es imparcial, ¿sí? Y que cumple su propia condición con la garantía constitucional del juez natural, ¿sí? Para darle atribución a la enfermedad de carácter laboral. ¿Sí? Acá esto para la etapa previa o judicial en realidad. ¿Sí? Acá lo que dice sencillamente es que si el Estado le está otorgando a la Comisión Médica Central la potestad de poder decir que esto en este caso concreto es una enfermedad no listada, sea profesional, mayor potestad tiene el juez, que es el que tiene la jurisdicción y el juez natural para resolver una cuestión de fondo. ¿Mm? Esto porque a veces, en los casos habituales, denuncias una enfermedad, rechazo, procedimiento, comisión médica, la comisión médica jurisdiccional rechaza de vuelta, juicio. ¿Sí? Cuando la RT lo rechaza, y en algún momento mencionaste en la tendencia de riesgo del trabajo, sí, puede considerar. Si la incluye como enfermedad laboral, te tiene que dar prestaciones. Tal cual. Tiene que dar prestaciones, pero tiene que lo convalida para que
reconozcan una enfermedad no listada en la comisión médica, tiene que estar convalidado por la comisión médica central. Y la comisión médica tiene la conforma. Médicos. El Estado provincial, estatal, nacional. Las comisiones fueron creadas en su momento para el régimen jubilatorio. Hoy, desde el 96, están abocadas al tema de riesgo. ¿Sí? Tienen contratos particulares. Pues todos esos temas son para la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque ahí ves esa cuestión de fondo. No hay imparcialidad. Hipotético, bueno, yo no voy a decirlo, pero no hay para mí no hay imparcialidad. Hay parcialidad. Son entes privados. No hay un juez que defina qué es el carácter laboral. Estamos hablando del daño a la salud del trabajador, una afección laboral. Por eso te nombré este tema, este fallo, que ahí dice, analiza esa cuestión. Donde cómo le estás dando a la administración la potestad para definir el carácter laboral de una enfermedad, ¿sí? Mayor aún tiene el Estado, los jueces esa definición, porque ellos tienen la jurisdicción y el poder de delegar y poder establecer justicia. Ellos tienen el poder por la Constitución y por más en el marco laboral. ¿Sí? Adicional, médicos supuestamente de parte y otros de parte, ¿no? Es un procedimiento, sí. Pero la CRT, que es la parte administrativa de condiciones médicas, tiene sus propios médicos. Hipotéticamente imparciales, porque uno inicia el reclamo o el trámite, lo llaman trámite de rechazo. Como le decía hoy, la 27348 es obligatorio hoy pasar por esa vía. Tiene sí o sí el trabajador estar asesorado por un letrado. ¿Sí? Antes no era necesario. Antiguamente, uno iniciaba el reclamo porque a veces había soluciones prácticas en esa instancia. No era obligatorio, era voluntario iniciar un reclamo en comisión médica, iniciabas antes un reclamo y después ibas a veces a la instancia judicial. Hoy sí o sí tiene que agotar, es un agotamiento de instancia y después ir al reclamo judicial. ¿Mm? ¿Cuál es la finalidad, ponele, de que esté como etapa previa? Lo que hablaba hoy Dilatar. dilatar el proceso. De, yo, pasa que es agotar los litigios. No sé si muchos litigan, pero los tribunales están agotados de daños laborales. Yo, por ejemplo, digo, tenés vista de causa establecidas. Yo tengo, por ejemplo, pedí vista de hoy y lo tengo para el 2026, ¿sí? Por enfermedad profesional no listada. Porque tengo que demostrar la restricción de causalidad. Necesito la vista de causa a veces. Entonces imagínate, pedí hoy, la tenés para 2 años. El proceso se dilata a veces en los rechazos, algunas cuestiones. Más los despidos también. Entonces lo que hace es captar tiempo, ¿sí? Te desgasta, uno les desgasta, porque cambió el tema de competencia, también cambió, y tenés que ir a acompañar al trabajador, tenés que hacer todo ese caminito previo y después ir a estancia judicial. Antes no era obligatorio, es decir, hasta abril de 2018, ¿sí? No era obligatorio la instancia. Con la decisión de la provincia, sí, después fue un fallo de la Corte de Provincia, no sé si saben, bueno, fallo Marchetti, donde estableció la obligatoriedad de la instancia. ¿Sí? Más allá que esté en la norma, lo estableció obligatorio. Yo lo que le decía justo, lo hago como cumplimiento formal. Voy a cumplirlo. Claro, si lo puedes evitar con el no registrado. Juicio, directo. ¿Sí? Juicio directo. No evitas eso. Yo tengo una duda, ¿no registrado? ¿Qué vas a registrar? ¿Mm? No está registrado. Por eso, Claro. artículo 28. La ley de riesgo lo establece también. No es esta clase, pero bueno, lo puedo decir igual. El 28 de la ley de riesgo establece esa cuestión. Varias ítems. No registrado, registración no póliza, por a veces puede ser que yo sea empleador. Tengo registrado a 5 con alta de riesgo y al 5 no. Entonces el empleador tiene el seguro de riesgo. ¿Entendés? A los 5 esto, este no. Ahí te establece todo. Vencimiento del 28 es. A ver si lo tengo para mostrárselo. Ah, lo saco de acá, me lo saco porque tengo en el. Bueno, ahí establece. Uy, ¿qué es esto? No sé qué toqué, pero. Aceptar.
Bueno, ¿se ve igual? No sé qué cerré. A ver ahí. Esa cuestión que me decías es cuestión de analizar cuando tengas un caso que diga, bueno, si no está registrado, no hay contrato de afiliación, no hay aseguradora de riesgo de trabajo. Es decir, si no está registrado, no hay. Pero ¿qué pasa? Puede responder el empleador por la acción, yo lo llamo así, acción sistémica, acción de riesgo de trabajo. Sistémica, lo van a buscar, no sé si van a buscar, capaz que en un libro estará, alude a lo que sería reparación por ley de riesgo. ¿Sí? Extrasistémica, hoy, antes de daño y perjuicio, hoy reparación plena, Código Civil y Comercial. ¿Sí? Nosotros estamos viendo hoy la parte procedimental de la ley de riesgo. ¿Sí? Ahora quiero ver acá si puedo, no sé qué toqué. Ahí está. Te hago una consulta. Estoy mirando el decreto 49 y hasta ahora no encuentro ningún tipo de enfermedad que esté listada que sea de trabajo sin salud. No, Un par, pero se puede dar en cualquier tipo de trabajo. por eso, vos tenés que ver, listadito está todo establecido, lo que están ahí, si no está, es no listada. ¿Sí? Si no encuadra igualmente, puede ser que esté ahí y no esté encuadrado con lo que digo yo, la exposición, el agente de riesgo, va a ser no listada igual. ¿Sí? Eso quiero que entiendas. Por más que esté listado, el decreto. No puedo entender. Ah, bueno, eso es otra cosa. Porque, o sea, yo soy radióloga, no ejerzo hace años, pero he tenido compañeros que han sufrido enfermedades por causa de que, está bien, en un hospital público no podés pretender que te den Todo, sí, sí, sí. todo lo que te tienen que dar, pero vivíamos expuestos. Por eso, todo lo que vos me decís a esa, ahí tenés que mostrar vinculación, eso que digo yo. Si vos podés vincular la tarea, porque la enfermedad profesional es eso, una enfermedad vinculada con el trabajo. Hay doctrinas que establece Grisolí, algunos establecen con un concepto. Patología adquirida por el trabajo, que genera un daño, hay conceptos. Pero en realidad es una enfermedad vinculada al trabajo, ¿sí? Que genera un daño, y luego para iniciar cualquier reclamo tenés que demostrar. Mínimo, tenés la ley, te establece, te da un margen de opción. Te dice exposición, bueno, podés abocarte a eso y buscar la relación de causalidad adecuada que haya entre la actividad y la afección que tenga el trabajador. Hay bueno, mucho que no está en el listado, bueno, podés reclamarlo, tenés que evaluar primero si hay una vinculación. Porque después en juicio te van a decir, vas a demostrarlo. Si no lo demostrás, el juez lo va a rechazar. Pero por eso decía, si está en el listado, completamente como debe ser, es decir, con el agente de riesgo, la relación, la exposición, el cuadro clínico, tenés una presunción ya, porque ya lo dice la misma ley, que ya para ellos es enfermedad profesional, no tenés que discutirlo, ya está ahí. Si está ahí, está ahí. Después veremos si esa enfermedad puede generar incapacidad, es otro tema ahí, ¿sí? Si puede generar secuelas incapacitantes. Bueno, acá también puse, que no me dijo Juan, pero lo puse igual, cómo se incorpora una enfermedad en el listado, no sin reclamo, ¿eh? Estamos hablando de cómo se incorpora a través del comité. Por eso, como pasó en el 2014, se reunió a convocar el comité y se intervino 3 enfermedades nuevas en el 49, en el decreto 49 de 2014, que le decía las varices, la hernia inguinal y la hernia lumbosacral. Y ahí establece el mismo decreto las condiciones también, ¿sí? La actividad y la exposición, el tiempo. Este caso lo que yo lo puse para que tengan en cuenta de que, por ejemplo, pasó del 96 al 2003, que se incorporó las otras dos, y el 2014 casi 18 años para que incorporase recién 3 enfermedades. Por eso es muy cerrado el listado, ¿sí? Todo lo que no ingresa para la RT no es enfermedad laboral, por más que tenga una enfermedad, ¿sí? Va a estar rechazado. Ahí puse que se convoca este comité, también interviene en la Comisión Médica Central y la aprobación del comité consultivo. Ahora se está reuniendo actualmente
modificar el baremo de ley, que es el baremo de incapacidades. ¿Sí? O sea que en ese caso, perdón, si no está listada bajo el Código Civil para reparación integral. Si querés, sí, pero lo que conviene es, si no está listada, y vos considerás que es una enfermedad profesional del trabajo, probarla. Eso tenés que hacerlo. Tenés dos trámites. Trámite en comisión médica tenés. Ahora voy a mostrar eso. Por enfermedad listada, enfermedad no listada. Vas por enfermedad no listada. ¿Dónde quería mostrarle? Que le decía, acá está, el decreto, ahí está el decreto para anotarle de vuelta, el 658/96 y el 49/2014, que son el listado de enfermedades profesionales. Y lo que decía el baremo, que es el baremo de incapacidades, que es otro también muy parecido, el mismo sistema, digo, así de estar encuadrado y cerrado, de incapacidad. También, si no hay, entra ahí, no hay secuela. ¿Sí? Es el decreto 659/96. Podés mostrarlo, eso sí, pero podés mostrar en el juicio. Vamos acá, ¿qué te puse? Acá. Acá puse, Juan me dijo que la parte práctica acá, para denunciar una enfermedad profesional o accidente laboral, ¿sí? Lo que hoy hablaba Noemí, puede ser que a veces el empleador en un control que tiene obligación de hacer, controles periódicos, anuales, de ingresos, preocupación de ingresos, de egreso, de posterior en la alta médica, posteriores al alta de inculpable, a veces cuando el trabajador falta por alguna inculpabilidad, debería hacer un control. A veces algunas empresas grandes las hacen los controles, ¿sí? No ingresás hasta que no me den alta, ¿sí? Estás resfriado, hasta una alta, bueno. Son inculpables, eso sí son inculpables, no vinculados al trabajo. Pero a veces puede ser que el empleador haga exámenes anuales a empresas, ¿sí? Para el tema de la póliza, de la prima, para aumentar la cuota en la RT no, y entonces hacen a veces exámenes. En estos exámenes puede ser que controle, como decimos, bueno, vamos a controlar a los 50 trabajadores a ver qué tienen en la columna. Le hacen el estudio, a veces salta. Si salta, ingresa ya directamente, no hay denuncia de la RT, del trabajador, ingresa por el empleador. Ahí yo lo agregué para que sepan, cuando a veces ingresa la denuncia por el empleador mismo, en un control, ¿sí? Y a veces, en la mayoría de los casos, no ocurre eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de empleadores no denuncia las enfermedades. Entonces, puede pasar igual. La hacen el trabajador o asesorado, en el caso, por el letrado o un tercero. Ahí lo puse. La denuncia, ¿sí? Está establecida que tiene que contener los hechos, ahí puse los síntomas, qué tareas hace el trabajador y las constancias médicas. ¿Sí? Ahí puse el decreto 717/96, establece ahí. Entonces se lee así. La denuncia del empleador, vamos al empleador, dice, debe contener como mínimo, ¿sí? Los datos que requiera la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Ahí díselo. Vamos a ver que son informes del caso, constancias médicas, qué tarea hace, fecha de... Bueno. Para los demás sujetos contemplados en el artículo primero, bastará que la denuncia sea por escrito, ¿sí? Contenga la relación de los hechos, la identificación de las partes y la firma del denunciante. ¿Sí? Hoy se hace con el telegrama laboral. ¿Sí? Puede hacerlo con carta documento, si quieres, pero costo, el telegrama es gratuito para el trabajador. En el 2018, ¿sí? Hubo una resolución 9 del 2018 donde le puso más condiciones a esa denuncia. Piensen esto, yo siempre lo digo, ya sea también en daño o en un despido, el intercambio epistolar, ¿sí? Hace la defensa en juicio después. Es la que hace el kit de la cuestión en juicio después. Yo soy muy estricto cuando hago telegramas porque sé que ese telegrama después, si llega a juicio, es la carta, yo estoy reclamando A y la persona dijo B, se integra potentemente al litis. ¿Sí? De ahí sale la cuestión de fondo, de lo que estás reclamando o lo que estás rechazando. Y si él rechaza con una cuestión, no podría después rechazar con otra cuestión, a lo que es a la defensa en juicio. ¿Sí? Entonces, el contenido del telegrama, es importante que cuando haga una denuncia, sea claro. Ahí te detalla, después dice la resolución 918, dice, deberá contener descripción de la sintomatología del imperante, el puesto de trabajo, ahí lo amplío un poco más, el puesto, la tarea habitual desarrollada por el trabajador damnificado, sin perjuicio de contener las constancias médicas que pudieran ser acreditadas para objeto de avalar la denuncia realizada y precisar el diagnóstico. Yo tengo acá, como para
¿Cómo para poner un... ¿Cómo para poner? Tengo otro... un formulario para mostrarle. Que tengo en el pendrive, pero es un caos, ¿no? Quiero mostrarle un formulario de denuncia de las RT. Ahí está, el de arriba, ¿viste? El de arriba. Es. Espera, ¿lo puedo hacer? No sé. Espere. Ah, ya. Voy a sacar la alarma antes que nos desespere a todos. Quiero mostrarle primero un formulario, si ven un formulario específicamente de denuncia. Creo que abajo del video, no. Tranquilo, no lo podemos. Claro que no. Ahí está, ese es. Ya. Y no estoy viendo qué es lo que está abierto, porque no lo puedo reproducir en la pantalla. Cada computadora tiene su... Sí, sí. No, no. El último. Intento. De arriba. Ahí está, mira. Y ahorita. El problema va a ser ahora ir al... Ah, tranquilo, no. Ahí está. Ahí está, mira. Pero yo no puedo verlo acá, ¿no? Tienes que navegar acá con esto y ahora volvemos al estado de... Ahí está. Ah, se fue, bueno. Se fue. Ahí va. Ahí está, ya. ¿No? Bueno, Esto que yo. no sé qué tocaste. Verdad. No, nada, toqué nada, ¿eh? Se va como que se configura solo, ¿no? Sí, mantenemos. Ahí está. Esto es un formulario, por ejemplo, ¿sí? Pero de las aseguradoras de riesgo, ¿sí? Este es de provincia de RT. Ahí te aparece descripción de cada contingencia, enfermedad profesional, accidente de trabajo, accidente en itinere, y ahí establece también la enfermedad en el trabajo, ¿sí? O reglamenamiento de alguna anterior, ¿sí? Y lo van tachando. Accidente de trabajo, en el lugar de trabajo, o en otro, dice en otro centro, ¿sí? O siniestro múltiple cuando hay varios, ¿viste? Circunstancias en el siniestro. Por ejemplo, trabaja en un lugar, si va ese trabajador tiene un lugar de trabajo y también se puede extender a otro lugar de trabajo fuera del establecimiento, eso es accidente, por más que esté fuera del establecimiento. ¿Sí? Y lo entiende le dice a ir o volver al trabajo, la fecha, ¿sí? Y después todos los datos. ¿Sí? Esto más o menos es lo que debe cumplir uno también cuando hace una denuncia de enfermedad o accidente a una contingencia. ¿Sí? Acá está un formulario de las RT. Ahí después dice dato del trabajador, el puesto, ¿sí? La hora del accidente, ¿sí? Hora, la jornada y después la descripción del accidente y las consecuencias. Cómo fue el accidente, qué le ocurrió. Y acá tiene la información sobre el siniestro. Acá en este caso te ponen el centro a quién lo va a derivar. ¿Sí? La RT para prestar servicio o prestador tiene contratados ya prestadores. Acá en la planta la mayoría tienen todo lo mismo. ¿Sí? No invierten mucho tampoco la seguridad de riesgo
deberían invertir en dar mejores prestaciones o en establecimientos para... Igual están todos habilitados porque las superintendencias deben habilitar los establecimientos, pero muchos utilizan las mismas, ¿sí? Las ART utilizan el mismo establecimiento. En Capital no ocurre lo mismo. Hay ART que tienen centros específicos. Por ejemplo, Médica tiene un centro donde tenés toda la prestación ahí. No tenés que trasladarte a un lugar, hacer rehabilitación, trasladarte a otro lugar, hacer resonancia. Acá, el trabajador ocurre tiene que terminar en varios lugares. Salvo algunas que terminan en un hospital italiano o alguna. Pero ahora para salir salgo directamente, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Querés volver al...? Sí, ahí, ¿no? Ahí está. Y pongo acá. Ahí. Ahí estamos, listo. Bueno, acá está lo decía la denuncia, que es importante. Y acá puse, no sé si se lee, algunas cuestiones posibles de rechazo, ¿sí? Cuando uno notifica por el telegrama laboral la denuncia de algún siniestro, la RT tiene un plazo para aceptar o rechazar esa denuncia, ¿sí? La ley, el decreto en realidad establece 10 días hábiles y después una suspensión de 10 días más. Son en total 20 días. Hay una confusión, pero son 20 días total. Es decir, la red tiene que notificar al trabajador, yo denuncio, se notifica, ustedes ven en el correo el seguimiento, se notifica a la RT, 10 días para contestar, y si quiere suspender el plazo y extenderlo a 20, tiene que en el plazo de 10 días hábiles, decir, por ejemplo, se notifica el día 5, el día de la RT puede contestar y decir, extiendo a 10 más, entonces son 20 días. Si no lo hace entre el plazo de esos 10 días, el siniestro está aceptado, ¿sí? Hay una presunción igual también. Eso también está discutido, pero bueno. En la práctica, ¿cómo suele ser? ¿Lo estiran generalmente? A veces sí. Algunas RT se acostumbran ya mandan directamente la carta de documento y se suspende el plazo para aceptar investigación y tal cosa, y dan prestaciones iguales. Acuérdate, dan las prestaciones médicas, porque la ley establece. Piense que son obligaciones legales, ¿sí? La ley le impone obligación a la RT, más allá de las contractuales. Obligación legal, ¿sí? De la propia ley sale. No es que yo contrato con la RT. El contrato de afiliación está establecido a cláusula de ley de riesgo. Entonces, no es que yo contrato. El empleador no contrata, ¿eh? Es como un contrato de adhesión para el empleador. Tiene las cláusulas establecidas. Por eso, a veces y esto es discusión también del objeto, que tiene que ver con ese tema, de que para mí, si bien yo voy a más arriba, la salud del trabajador está en manos de una empresa privada de vuelta, ese bien jurídico, salud, sobrepasa, ¿sí?, el objeto del contrato en sí, que son asociaciones de fines de lucros, USA, la aseguradora de riesgo. Entonces tiene que cumplir la prestación, ¿sí? Primero la prevención en su caso, pero si ocurre un siniestro que amerita tratamiento, debe cumplir la prestación, debe ser la mejor prestación. En caso que no haya secuelas, le da la alta médica, ¿sí? Acá puse algunas cuestiones que dan para los rechazos de la RT. Los exámenes médicos, si los cita, los revisa, en la mayoría de la habitualidad la RT revisa y rechaza, ¿sí? Independientemente de si sea la afección que tenga. En el caso de enfermedades. Los siniestros son un poco más, dan tratamiento y después verán más adelante cómo proceder. En el alta, a ver si dicen alguna inculpabilidad, siempre buscan alguna cuestión del siniestro. Pero ahí acá tenemos, por ejemplo, un rechazo por enfermedad puede ser que diga mapa de riesgo. No está en el mapa de riesgo mío, rechazo, ¿sí? No está en el CIMAT mío, que es la condición de trabajo, rechazo, ¿sí? Así es el rechazo. Rechazo porque no tiene agente de riesgo, rechazo. Por eso le digo, lo listado. No cumple el listado, rechazo. No está en el registro para mí. Tengo anotado a Juan, Pedro, tal persona como agente de riesgo ruido, vos no estás acá. Rechazo, ¿sí? Y eso antes de llegar incluso a la comisión médica. Sí, sí, eso es antes siempre. Es la comunicación previa. Ahí tienen un par más, por ejemplo, cuando no se presenta el trabajador a la revisión médica, hay que cumplir la prestación, ¿sí? Ahí hay abandono de tratamiento.
¿sí? Si no cumple, no puede. Como la ley lo obliga a que vaya a prestación y la RT no puede controlar que hay una afección, el trabajador está incumpliendo, hay un abandono del tratamiento, inicia una acción la RT. Y yo puse otros jurídicos, que sería como hablábamos hoy. ¿Cómo es tu nombre? Diego, que me hiciste hoy, que tiene que ver con eso. Cobertura. ¿Sí? Denuncio yo y me digo, yo no tengo cobertura contratada con el empleador. O no está vigente la cobertura, se venció la póliza, no me pagó el empleador. ¿Sí? El 28 lo establece eso. Prescripción, pasó los 2 años de la enfermedad o accidente. ¿Sí? Accidente, bueno, de la enfermedad en realidad. Un poco más. Desconocimiento del empleador, otra cosa, o dolo, pero dolo en caso imposible, pero eso lo puse yo como jurídica. ¿Sí? No está en la norma. La norma establece alguna cuestión como persistencia, inculpabilidad. ¿Sí? Ellos van a decir siempre en el rechazo, la RT va a ser no está vinculada al trabajo y algunas causas, específicamente por el no agente de riesgo, siempre buscan la causal para rechazar. Pero acuérdense que ese rechazo, él está ejerciendo un derecho constitucional de defensa. Si yo digo que rechazo por X, después no puedo ir a la instancia y decir rechazo por otro X. ¿Sí? Acá, a los plazos, 20 días hábiles, el decreto, ahí está, el decreto 71796, sustituido por el 1475-2015, lo que es la normativa de riesgo está lleno de decretos, está lleno de resoluciones y está lleno y las leyes que yo le digo. Es complejo el sistema, todo lo que tiene burocrático y es para desalentar, ¿viste? Y la Corte de la Provincia lo convalidó, el procedimiento, ¿sí? Esto puse, no, esto tiene que ver con otra cosa. Acá. Ahí está el artículo 1 de la ley 27348 que yo le digo. Dispone, ¿sí? Esta fue la reforma, acuérdense, en marzo de 2017, la decisión de la provincia de 2018, aplicable en abril de 2018 en adelante, ¿sí? Esta ley de riesgo salió en 2017, ¿sí? Hubo toda una discusión entre nosotros, entre todos, porque vos tenías juicio iniciado en trámite y no tenía obligatoriedad del sistema. ¿Qué hacíamos desde marzo que salió la ley sin adhesión a la provincia? Pensando en futuro, si te daba la adhesión en un juicio en trámite. Hay cuestiones de fondo hoy de este tema todavía, ¿sí? Si no agotás la instancia, lo va a aplicar cuando igual. Si no agotás la instancia, rechazo, si no rechazo. Vos tenés en la primera contestación de demanda, la RT va a contestar, segundo traslado, va a resolver esa cuestión de fondo, como previa. ¿Sí? No agotaste, volvé a agotar la instancia. No hay vuelta atrás, tenés que agotarla sí o sí. Un tribunal de acá acepta la competencia, pero bueno, te lo va a mandar a la corte. Acá, no sé si se ejerce, pero el tribunal es instancia única. Y no hay, esa es la diferencia, no hay. Si bien está el proyecto de la ley 15057, que establece que va a haber juzgados del trabajo, acá son tribunales de única instancia. La resolución del tribunal de las sentencias, o interlocutorias, a veces, pasa pensamos que va a la Suprema Corte de Provincia. ¿Sí? Yo tengo tengo cosas en corte que ya me va a salir rechazado. Y a veces tarda años en resolver la cuestión de fondo. ¿Sí? Entonces hay que sí o sí agotar la instancia o iniciar el trámite en la instancia, iniciar el expediente en la instancia administrativa, y puede ocurrir dos cosas, que puede ser que sea que vos cumplas todos los plazos, el procedimiento en sí, o que la administración no cumpla. ¿Sí? Eso lo evalúa usted en caso si puede haber silencio, se llama silencio de la administración porque no cumplió en plazo el expediente administrativo, tiene un plazo de ley. ¿Sí? Primero dice, dispóngase que las actuaciones de comisión médicas jurisdiccionales creadas por el artículo 51 de la 24.241, que yo le dije que era del régimen jubilatorio, constituirá instancia administrativa previa de carácter obligatorio y excluyente o de otra vía para que el trabajador afectado, viste que dice afectado, es decir, presupone un trabajador dañado ya, ¿sí? La ley, debe contar con el patrocinio letrado, y acá te dice cuáles son los trámites que se inician en la instancia médica obligatoriamente. ¿Sí? Cuando solicitas determinación del carácter profesional
de una enfermedad o contingencia, ¿sí? Vas a la instancia administrativa de la comisión médica a la CRT, se llama CRT, Superintendencia de Riesgo de Trabajo, para determinar si mi enfermedad tiene carácter laboral o si mi accidente es un accidente laboral o no. ¿Sí? Rechazos. Determinación de incapacidad también, por secuelas incapacitantes, solamente secuelas. ¿Sí? Voy a determinar si hay incapacidad o no. Y lo que son prestaciones dinerarias. ¿Sí? Puede ser ILT, a una discusión de ILT, ¿sí? Que es de incapacidad laboral temporaria, que son sustitutivas de la remuneración, o prestación dineraria por una cuestión de la incapacidad, que también se puede discutir ahí. Y hay otras cuestiones más, que no está ahí, que las dan dentro de eso, que son la valoración del daño. ¿Sí? Hay un trámite que es valorar el daño previo. Antiguamente se podía hacer un acuerdo. Vos tenías un accidente laboral, te dieron prestaciones, tratamiento médico, no había recuperación, había una afectación a la capacidad del trabajador, se puede llegar a un acuerdo con la aseguradora de riesgo, ¿sí? Se llama valoración del daño, valorar el daño, porque le generó una afectación a la capacidad permanente, y inicias el trámite, ¿sí? Como valoración de daño, ¿sí? Eso es un poco más rápido, porque a veces evita que vos inicies, si vos acordás con arte previamente, hay un plazo igual, más o menos 30 días del alta, evita pasar por ese proceso tan extensivo de audiencia médica, de alegato, de vista, ¿sí? Como ya se acordó, piensen que acordar o hacer una instancia administrativa y cerrar en una instancia un acuerdo hace cosa juzgada administrativa, no se puede reclamar diferencia de instancia judicial. ¿Sí? Eso, ¿eh? Perdón, una consulta. Entonces, depende de la determinación de la incapacidad, si el trabajador sufre un daño, a veces te conviene iniciar la valoración del daño. Pero tiene que ver si hay incapacidad que la RT considera, ahí a veces acordás con la RT. La RT dice, bueno, tiene el alta, tiene secuelas valorables. ¿Querés acordar? Pero a veces la predisposición viene de la RT, no del trabajador. Sí, sí, algunas RT sí, a veces son, por ejemplo, yo tuve un caso muy grave hace años, 2014, una amputación de un brazo, ya sabés que le dieron prótesis y tratamiento, ya presupone una incapacidad. ¿Sí? Entonces ya ahí podés acordar, ¿sí? Previamente. Pero ten en cuenta que si acordás, no puedo yo ir a juicio. No puedo valorarlo después en instancia judicial. Entonces, ahí tenés que ver cómo encuadrar si esa afección considerás que está bien. A veces tenés que ver tiempo del trabajador que necesita la disponibilidad del dinero, la indemnización en el momento. Hay varias cuestiones. Por eso el sistema también tiene eso perverso de que tenés que estar, y el tiempo, lo que tarda un juicio laboral, pensarlo, si el trabajador necesita trabajar ya porque tiene las secuelas, sufre esa prestación. A veces, pues, si tiene incapacidad alta, no puede trabajar. Porque puede ser que no se pueda reincorporar, no hay puesto de trabajo, y el empleador, ¿qué va a hacer? Si tiene capacidad alta, artículo 247, te va a tratar de buscar una causal para. No tiene puesto de trabajo, se puede decir. ¿Sí? Tarea espacial no hay. Siempre va a buscar una causal para, más hoy en día, con la reforma a ley bases, se utiliza más rápido eso porque es una causal que después la discutirás, pero no tengo las demás cuestiones de fondo para discutir en juicio para la ley base. Pero esa es una opción que está ahí. Sí, por determinación de incapacidad, y vas a comisiones médicas, te hacen la revisión. Todo. Y después te determinan el acta final que te Sí, llega. dictamen. Sí, el dictamen, que ahora llega, Ahora le digo eso, por ventanilla electrónica. Sí. En caso de que te digan que no tiene ningún tipo de incapacidad. Juicio. Juicio directo. Vía directa. Tenés dos opciones, o elegir la apelación a la Comisión Médica Central. Por eso, ahora cambió el sistema, por eso le digo, cambió. Hay una resolución 20 del 2021 que establece un plazo más corto. Antes era de la Comisión Médica, era como ir a. Los plazos eran. Es decir, tenía un plazo, pero no cumplía en la práctica. Hoy sí tiene establecido un plazo. Entonces vos podés pedir última silencio o hacer una cuestión. Pero lo más conveniente hoy, se me agotó la instancia negativo para uno que no le consideró lo que la pretensión, ir a vía judicial. Plazo hoy tenemos, que eso va a ver Juan seguramente, el artículo 2 inciso J de la ley 15.057 establece 90 días hábiles
desde el acto del dictamen médico y o terminación de la instancia, que es el acto de disposición. Algunos trámites, la mayoría del trámite termina con el acto de disposición, ¿sí? En la generalidad. La enfermedad no listada termina con dictamen, ¿sí? Yo tengo escrito en varias cuestiones, pero en demanda en sí, sobre esa cuestión de fondo. Si la enfermedad listada debería pasar por la instancia administrativa, ¿sí? Algunos autores dicen que Ackerman por lo menos considera igual que yo que no debería las enfermedades estar listadas, no listadas, pasar por esta vía, porque no cumplen con lo que establece la norma. Pero bueno, tenés que cumplir igual, sí o sí, por tiempo tenés que cumplirla. Ahí te dice, bueno, las opciones pueden ser determinación de carácter laboral de una enfermedad o contingencia, rechazo sería, ¿sí? Determinación de incapacidad, ¿sí? Alta, ahí presupone un reconocimiento de accidente, ¿sí? Entonces vas a pelear en la comisión médica la incapacidad del trabajador, que puede ser que te den cero o no te den, o te den o no te den, y la correspondiente prestación dineraria, que son los acuerdos. Paso previo, de vuelta lo puse, determinar el carácter laboral de la enfermedad o contingencia, determinación de incapacidad, divergencia en la determinación de incapacidad y prestación dineraria. La divergencia es la que inicia el trabajador. Inicia un trámite que es porque quiere esto se inicia todo por ventanilla electrónica hoy. Ahora le voy a mostrar eso. Pero esa es la diferencia entre divergencia y determinación de incapacidad. Divergencia inicia el trabajador buscando que se reconozcan la secuela o un daño en la salud. La determinación de incapacidad, ocurrida la alta o fin de tratamiento, lo inicia la aseguradora de riesgo. Si no, por ejemplo, hoy que hablamos, si no hubo acuerdo, no hubo valoración de daño, ¿sí? Hubo una propuesta. Afectación grave del trabajador, tuvo tratamiento médico, tuvo, por ejemplo, una prótesis o algo, hay secuelas reales del siniestro, puede ser que la RT se acerque y diga, bueno, haga un acuerdo previo, que ese tiene un trámite específico que se llama valoración de daño. Si cae, porque no acordás, no, mirá, para mí la incapacidad es 10 y para el otro la incapacidad real, conforme el baremo de ley de riesgo, es más, porque hay hoy márgenes. Entonces dice, bueno, para mí es esto, ¿no se acuerda? En la mayoría de esos casos, como ya tenés el alto y un plazo para iniciar el expediente, la RT lo inicia de oficio, ¿sí? Para que vos no inicies ese reclamo, inicia él determinación, ¿sí? Se cayó el acuerdo porque no se presentó o no se pudo acordar, va a iniciar la determinación sí o sí. Eso lo inicia la superintendencia. Como ya tiene los datos que vos le aportaste para la valoración, para los requisitos, inicia la determinación. Divergencia lo inicia siempre el trabajador. Y después las prestaciones de dinero también tenemos ahí. En los contemplados por la ley. Bueno, acá le agregué que la resolución se arroga su función y pone también a los derechohabientes, al caso de fallecimiento de un trabajador. Y acá agregué otras cuestiones más que están en el sistema, ¿sí? No obligatorias, pero convenientes a veces para cuando uno quiere buscar. Acuérdense que lo importante es buscar la prevención del trabajador, la recuperación de su afección. Y ahí tenemos de vuelta. Rechazo de contingencia, ¿sí? La norma o el procedimiento establece para los acápites de enfermedad listada, y accidente de trabajo y accidente en itinerario, rechazados, ¿sí? Y después tiene un trámite específico para enfermedad no listada y para enfermedad también establecido de presunción de COVID, que es otra también. Pero acuérdense, rechazo o contingencia es un trámite específico para enfermedad listada, que esté en el listado, rechazo de accidente laboral y rechazo en itinerario. No listada, ingresa aparte. Después, divergencia de terminación, como decíamos hoy, divergencia en prestaciones, divergencia en la alta, esa es cuando te des tratamiento y estás divergencia y querés o conseguir más tratamiento para el trabajador, ¿sí? Vemos que no está en la ley 27348, sí está en el decreto que hablamos hoy, está en el decreto eso, no en la ley de 27348 como obligatoria, ¿sí? Pero acá lo que se busca es, si a veces necesitan más tratamiento para recuperación, hay un plazo de tratamiento previo o incapacidad temporaria para recuperación, entonces vos podés ahí pedir más tratamiento, ¿sí? Ahí la norma es confusa porque no dice el decreto si obligatoriamente tiene que ir con patrocinio letrado, ¿sí?
pero muchos han considerado, hay sentencias que dicen que tiene que ir con patrocinio. Así que lo conveniente es que vayas a acompañar al trabajador, si querés después reclamar a otra cuestión. ¿Sí? Reingreso de tratamiento, y eso es lo que dice, solicitud del COVID y silencio. ¿Sí? No está igual, en el acápite no está, va a tener que ir personalmente ahí con silencio. ¿Sí? Como rechazo a veces, o haces un capítulo en el silencio. Y no está como en el sistema, con ventanilla, hay ciertas cuestiones donde establece ya los trámites. No está el silencio ahí. Entonces vos tenés que buscar el silencio como rechazo, entonces buscar como rechazo de contingencia, ¿sí? Según el silencio que sea, o una enfermedad o una lista. Esto es las competencias, ¿sí? Esto está también. Tenemos hoy la 15.057, anteriormente la 11.653, y acá establece la competencia. ¿Sí? Pense que en la ley de procedimiento establece una competencia jurisdiccional después. Si uno inicia la comisión médica, después dependerá la instancia judicial. ¿Sí? Para mí no está bien, pero lo establece así. Si usted inicia un trámite en La Plata, por ejemplo, elegís la opción, ahí tenés las opciones, domicilio del trabajador, denunciaron el DNI, ¿sí? Dentro de los requisitos. Después, comisión correspondiente al lugar de efectiva prestación de servicio o la constancia pedida por el empleador. Eso antes te exigían demasiada prueba. Hoy directamente lo puedes iniciar, cuando vos iniciás, por ejemplo, una determinación de incapacidad, cargas el recibo de sueldo del empleador que corresponde a la plata, hasta puede hacer un escrito 1, que el trabajador presta servicios, vive en tal lugar, y procede, ingresa. Después hacen controles. La CRT, el primer paso es después, una vez que inicia el expediente, intima a la asegurada de riesgo y después hace un control. Informe del caso, de tratamiento, de fecha, de si hubo fecha bien, la fecha del siniestro. Primero, la fecha de la primera manifestación validante, después la fecha del siniestro fue en bien rechazado y estas cuestiones de competencia. Si tiene patrocinio letrado o no tiene patrocinio letrado, todos los requisitos formales lo controla la superintendencia. Y después corresponde al domicilio donde habitualmente se reporta, que es lo mismo, hay un formulario. ¿Sí? Yo lo tengo ahora, pero no tengo que salir de vuelta y ponerlo. Tengo los formularios para que lo vean, pero no sé cómo hacerlo acá. Bueno, acá. Acá está el trámite, primero, ¿sí? Acuérdense de rechazo de enfermedad listada, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando tiene que estar la enfermedad en el listado, tiene que estar encuadrado el agente de riesgo, la exposición, la actividad y la relación causal o directa, que sería el cuadro clínico también. Todo esto para cumplir que sea listada, ¿sí? A veces pasa que vos sabés que es listada, ¿sí? Y ellos van a rechazar conforme a lo que decíamos hoy, mapa de riesgo, no agente, ¿sí? Entonces a veces uno va a iniciar, como eso se inicia, la enfermedad, el rechazo, se inician personalmente en comisión, antes se iniciaba virtual, o se inicia presencial, a veces la superintendencia tiene registrado ya, no, mira, me figura a mí como siniestro rechazo de enfermedad no listada. Entonces te dice, no, no estás cumpliendo, te falta para mover un requisito más. Una petición fundada, que es como una constancia de que es expedida por un médico que diga que tiene esa patología. Entonces pasa eso a veces que vas pensando, yo ya lo sé igual, pero yo lo digo a ustedes porque a veces van y dicen, el sistema les figura a ellos si es listado. Vamos a qué es listada. Tenés que acreditar, ¿sí? DNI. Primero tiene que tener lo que sería el sistema de ventanilla electrónica en AFIP. Hoy ARCA sigue funcionando como AFIP. Si vos entras, va a saltar ARCA, pero ingresás como AFIP, va a saltar ARCA. Tenés que tener clave fiscal, ¿sí? 3. Se llama código 3. Puede ser 2, pero ahora se usa la 3. La 3 tiene que ver con trabajo que vos puedas hacer de presentaciones a distancia. Por eso clave 3. Tiene varias cuestiones que vos puedes cargar sistemas a tu clave de AFIP para visualizar varias cuestiones. Varias cosas puedes cargar con clave 3. Por eso se utiliza para, hipotéticamente después, firmar ciertas actas que se hacen virtual en el sistema. ¿Sí? O puedes ver todo el expediente virtualmente. ¿Sí? El trabajador, tanto el trabajador como el letrado, el abogado. ¿Te acuerdas? Tiene que tener DNI sí o sí, la matrícula vigente, ¿sí? Del letrado, sea la jurisdicción que sea, provincial. Ahora son un poco más, ¿cómo decirlo? Más amigables las comisiones,
porque lo estamos rodeando, y no te piden, antes te pedían la fecha de vencimiento, la matrícula tiene una fecha. Y a veces uno tenía matrícula viejísima. Yo trato de buscar siempre que te la den, tengo varias matrículas. Entonces hay una fecha de vencimiento. Y si vos, por más que yo tenía comisión médica, o sea, en Pilar, que corresponde a Provincia de Buenos Aires, y es un caso a veces grave que tenés una audiencia igual, que no tenés la matrícula vigente, no te toman la audiencia. Ahora está un poco más accesible. Hacen lo que querían la comisión en su momento, ¿sí? Entonces ahora con la matrícula, siempre que esté vigente, que tenga la fecha, para iniciar cualquier trámite, por las dudas tenga vigente, que tenga la fecha actual, se dice a 2028. Presentar la denuncia de la contingencia, ¿sí? La denuncia que se hizo por telegrama, ¿sí? El rechazo fundado, es decir, el rechazo de la RT, la carta de documento de rechazo hay que tenerla, ¿sí? Y acuérdense, cuando es listada, hace una descripción, ¿sí?, de las tareas desarrolladas y los agentes de riesgo. Y ofrecer la prueba. Es un escrito, ¿sí? Acuérdense que esto se hace todo presencial. ¿Sí? Antes había en estas listadas un formulario, hasta hace no sé poco, hasta menos de un año, un formulario que se llama formulario CIMAT, que evitaba que vos hagas un escrito. Podés hacer escrito más el formulario, ¿sí? Acuérdense que toda esta cuestión de fondo después ustedes van a tener que ir a la instancia judicial. Lo que prueban acá, el primer reclamo que ustedes ganan acá, después puede llegar a instancia judicial. Entonces, a veces es conveniente cargar bien la pretensión, la prueba que van a ofrecer, porque después la van a ofrecer en instancia hipotética judicial, ¿sí? O lo que quieran plantear. Yo lo tomaba siempre como un trámite, en su momento. Ahora estoy muy estricto y cumplo para cuestión de fondo, pensando que siempre pensé en esta pero una cuestión que hubo varias modificaciones, siempre en la presentación esta, vayan con como una mini de no demanda, pero digo, alguna cuestión un poco más profunda para analizarlo después de instancia judicial. Por más que en esta instancia no se va a valorar, porque el procedimiento está establecido para cierta cuestión, lo tengan en cuenta para después, ¿sí? Ahí te puse, el rechazo de enfermedad profesional listada ingresa como rechazo de contingencia, ¿sí? El rechazo de contingencia es el trámite, va a haber accidente en itinere, rechazo en itinere, rechazo de accidente y enfermedad listada. Se inicia primero en la... No tengo para Juan, pero bueno, tenía una parte para poner el formulario, pero tengo que entrar abrir otro PDF. Bueno, si tienen la clave fiscal, tiene que descargarse el sistema de SRT a A1, ¿sí? Después todo el expediente iniciado, se va a ver una intimación a la asegurada de riesgo para que lo que estamos hablando, acuérdense que la defensa en juicio es un proceso. Si bien uno considera que es un trámite, yo lo considero un trámite formal, solo cumplimiento formal, para la ley no es tan así. Porque se dijo que es una instancia obligatoria, que a veces puede generar cosa juzgada administrativa, hay que tenerle respeto para después ver la instancia que vas a reclamar en instancia judicial. Entonces, cuando uno presenta el expediente, se inicia, le dan la constancia de ingreso, se carga en el sistema de CRT en la ventanilla, da una intimación a la aseguradora de riesgo, y ellos tienen que dar también su contestación como una contestación de demanda, no es, pero es un cumplimiento formal tienen que acompañar el rechazo, ¿sí? Si se notificó o no el rechazo, en qué día, catalogó el día que se notificó y el seguimiento. Ahí puse yo. A efecto de acreditar el rechazo, de adjuntar también la carta de documento, informe de la nómina personal, relevamiento de CIMAT, todas las cuestiones que hacen la enfermedad profesional, ¿sí? Si están en el agente de riesgo, de la nómina, y hacen un control previo, la superintendencia. Una vez que tenga todo eso adjuntado, ahí analiza todo. Un dictamen jurídico previo a ver si, en la listada, si se cumplió. Se hacen sobre un pronunciamiento sobre la prueba y después la temporalidad de la fecha de siniestro, como si fue denunciado en tal fecha, si fue rechazado en tal fecha, si se cumplió esos plazos de 10 días o 20 días, hubo suspensión o no hubo suspensión, la competencia, patrocinio. Y hoy está un poco más amplio el dictamen jurídico previo, hasta a veces se pone en jurisprudencia, ¿sí? De cuestiones de fondo de notificaciones, de silencio, ¿sí? Aceptaciones, y del CIMAT también. Si no lo acompaña CIMAT, la presunción a favor del trabajador, ¿sí? De que si no acompañó, está incumpliendo a la resolución 37 de 2010 de los exámenes médicos preocupacionales,
¿sí? Todo eso lo hace acá. Y después cita, ¿sí?, a la revisión médica, ¿sí?, al examen médico. Esto es una valoración si se cumplieron formalmente el rechazo, en realidad, más allá de todas las cuestiones de fondo. Fija la audiencia médica, ¿sí? Lo que yo le discuto a un colega, Juan, que siempre, habitualmente en el Estado, hacían audiencia médica, ¿sí? Se llama al trabajador, se fija con anticipación, se notifica la ventanilla, y en la misma notificación establece también qué requisitos tiene que cumplir, si tiene la anticipación que tiene que estar a la audiencia médica, el tiempo, la hora y el lugar, ¿sí? Y establece que tenés que estar antes igual en esa audiencia. Y con el letrado patrocinante, sí, como condición sine qua non, tiene que estar también en la audiencia. Presencial. Para que ir acá a poner, donde puse yo, acá. Hubo una resolución, la 20 la tengo anotada acá, la 20 del 2021, ¿sí? En el artículo 11, 12, 13, y ahí puse 22, que son los trámites ya iniciados, que puede ser que tengan fecha de revisión médica, ¿sí? Porque a veces pasa que la comisión, como es listada, o un rechazo de contingencia, ya fija la audiencia, pasa el primer trámite, informe del caso, intimación y toda la documentación acompañada por la RT, fija audiencia médica, después del dictamen jurídico, y a veces puede ser que en ese momento, en el 2021 ya no, pues ya está vigente esto, pero en ese momento había en trámite yo iniciados y me han cortado la vista médica y me han fijado con la documentación del expediente si mantenía el rechazo, si el dictamen dictaminaba rechazo o no, la contingencia o aceptación del siniestro, ¿sí? Sin revisión médica. Eso, piénsenlo, y yo siempre lo analizo ahora, como si imaginemos que vamos por una enfermedad listada, o no listada si quieren, y este procedimiento lo pueden hacer la comisión, ¿sí? Si ve que desde la documentación puede surgir la no necesidad de citar al trabajador en la revisión médica, dictamina con lo que tiene, ¿sí? Si dictamina el carácter no laboral de una contingencia, o el carácter no laboral de una contingencia, piense que no escuchó al trabajador en la instancia. Y vamos a ir a juicio nosotros con eso. Salvo que apeles al dictamen. De esta va a salir, acuérdense, de las listadas y la contingencia, rechazo de contingencia, accidente de trabajo, enfermedad profesional listada y itinere, sale un acto de disposición. De la no listada, no, ¿sí? Bueno, imaginemos que sale acto de disposición porque no lo revisó, cumplió con esto, dice que alcanzó con el examen médico, con la documentación médica, sale el dictamen, ¿sí? Dice que no es laboral la contingencia, es la opción de apelar a la Comisión Médica Central dentro de 15 días, o la instancia judicial, que lo va a de 90 días hábiles, por la ley 15.057. Los plazos, bueno. Esta cuestión de no revisión, ¿sí?, no escuchó al trabajador, va a poder fundar después vos en la instancia, ¿sí?, en la instancia judicial como planteo, ¿sí? Acá lo establece más o menos, que omite la revisión médica en el expediente. Vamos atrás. Se está utilizando, y a mí lo uso más, favorece en los casos de retraso de no listada. Porque en los casos de no listada sabemos que al no haber agente de riesgo formalmente o alguna cuestión de CIMAT que no está en el listado o la RT no tiene el contrato con el empleador registrado de la manera que tiene que estar y no cumple conforme la normativa, siempre la comisión lo va a convalidar. Va a mantener el rechazo, ¿sí? En la no listada más, porque tiene que convalidar la Comisión Médica Central, ¿sí? Pero si no cumple con eso, siempre va a rechazar. Entonces, a veces nos favorece al abogado, que asesora al trabajador, que utilicen la 2021. Ahora la dejaron de utilizar tanto, pero antes utilizaban bastante la 2021. Omitían revisar, dictaminaban, vos iniciás una enfermedad no listada, justo acompañabas todo presencialmente en este caso, y después la RT acompañaba la intimación, todas las cuestiones de fondo, los cumplimientos de la información del caso, la constancia médica, el rechazo, todo lo que cumple la normativa, no fijaban vista médica y directamente dictaminaba. Era rápido para nosotros. Sabés que ya vamos a mantener, rechazaba y ahí iniciaba, si querés, la vía. Acuérdense que a veces también se discute hoy, yo lo pongo en algunos capítulos, porque acuérdense que la enfermedad no listada tiene el decreto viejo, 1475 de 2015,
Y el decreto viejo 716 de 96 y no establece, no hay no hay un acto de disposición final como establecen los demás trámites. Ahí dice, a ver si yo tengo, no tengo acá, pero bueno. Quería mostrar, pero a ver si lo puedo ver para que lo vean. A ver si lo puedo ver acá. Ah, no, acá. Acá. Quiero ver que vean esto. Ah, vale, quiero ver si lo puedo ver en esta. A ver si está puesto acá, no sé si está el dictamen este. Acá. ¿Eh? No sé, no sé si lo va- Ah, bueno. no sé cómo. Sí, pero me ayudó el hombre y no sé qué hicimos, qué hizo. Bueno, no se va a ver entonces. Bueno, vamos a leer entonces, bueno. No va a estar acá, che. Acuérdense, en la no listada va a salir sí, pero no se ve igual, no se va a ver. No, no, al otro lo que estaba proyectando. Ah, ¿eh? ¿Tú viste tu No, para. Pero no sé si se puede hacer. No, bueno. En la no listada, el dictamen va a figurar abajo, dice, el presente dictamen, ¿sí?, es suscrito y se aprueba por cumplimiento de lo normado en la resolución 179 de 2015, ¿sí? Acuérdense, 179 de 2015, y en el marco de las competencias asignadas por la 717 del 96, modificada por el decreto 1475 del 2015. No habla de los plazos de la ley, ¿sí?, 15057, ¿sí? Habla que el presente dictamen tiene que ser apelado en 5 días de notificador, la no listada. Piense que la mayoría de los reclamos de una enfermedad del trabajador va a ser no listada. Entonces, ojo con esto, porque son 5 días supuestamente para apelar. Bueno, y viene en provincia, se aplica la ley 1577, pero bueno, esto va a tener en cuenta por las dudas. Si tiene el dictamen, en capital es distinto, en capital tenés que iniciarlo, ¿sí? Apelarlo rápido. Acá, acuérdense que tenemos la ley 1557, pero bueno, yo para que tengan en cuenta en esta lista no hay acto de disposición final que ustedes esperan que le llegue para los plazos, ¿sí? Entonces, una vez que tengan el dictamen, no duden, inician la instancia judicial. No esperen a... Esto después hay un plazo de esos 5 días que se vence, que la comisión dictamina como firme ese acto. Acuérdense las consecuencias de la tramitación, ¿sí? El carácter que da la norma, que es de cosas juzgadas, ¿viste? para Apelar, la Comisión Médica Central. ¿sí? Sí, si no apelás, Consentís el acto hipotético. no podés la. Por eso. Sí, pero si lo apelás, dependiendo de Sí. ya sí te da. Tenés la vía abierta con esto. Yo quiero decir que con esto tenés la vía abierta, que no esperes. Como no está hoy en día el trámite que dijimos, la ley 27348 se aplica para otras cuestiones, pero no se, como, como esto tiene normativa vieja, ¿sí?, no está, hoy en día está definido, pero se aplica igual el plazo de 90 días para esto, ¿sí? Igual te das cuenta de la diferencia del dictamen con el final, que es. Pues eso, Claro, hay una redacción bien clara que te dice las que son listadas, que dice, a ver si como tenga en cuenta o espere el dictamen. tal cual, eso, La disposición, final. la clausura, y a partir de ahí le correrán los plazos. Tal cual. En cambio, No, tal cual. no te dice eso, y a partir de que llegue el dictamen. Eso tiene, en realidad para mí no es tampoco así, pero bueno. Pero sí, tenés que correr igual porque te digo, si te sale el dictamen de la no listada, iniciar la instancia judicial o la apelación que quieras, pero ya. No pensa los 5 días, ¿sí? Para mí no es tan así, pero bueno, es una cuestión distinta para encontrar los plazos. ¿De cuándo se cuenta el plazo de 90 días hipotético en la primera no listada? Es una discusión también. Ah, bueno, acá sigo con el otro, pero acá. Acá. Seguimos acá. Bueno, esto que decían, sale un informe, cuando no se hace la audiencia médica, sale un informe técnico médico, que se omite, bueno, varias cosas, y después, acá, no está. También, como no hubo
En las audiencias médicas, si son presenciales, hay una vista para que las partes se notifican vía electrónica, para que tomen vista en 3 días y después pueden alegar en 5 días. Está todo, lo notifican, tienen que entrar a la ventanilla. A veces la ventanilla no llega, vayan directamente a ver el expediente, ¿sí? Si hay movimiento. Hoy salta si hay movimiento del expediente. Entras a descargar si hay movimiento. Yo a veces, en la mayoría de los casos hago el alegato, ¿viste? Esas cuestiones. Y la impugno, ¿viste? Muchos lo dejan pasar por una cuestión, después de la instancia judicial, pero... Eso acá. Eso es lo que hablaba hoy. Si es listada, va a surgir un acto de disposición final. ¿Sí? Acuérdense que ingresa como trámite de rechazo en contingencia, la listada. Puede declarar el carácter profesional de la enfermedad a la comisión médica jurisdiccional. ¿Sí? Acuérdense que si es no listada, sí o sí, la que va a convalidar eso de oficio va a ser la comisión médica central, cuando es no listada. Y si la comisión dice que es una enfermedad profesional, en un plazo se deriva, dan intervención a la comisión médica central. ¿Sí? Hoy en día hay un plazo de cumplimiento, de vuelta lo explico porque antes estaba en la disyuntiva qué plazo tenía la comisión médica para dictaminar. Hoy hay un plazo hoy de 30 días para dictaminar la comisión médica central. ¿Sí? En este caso, si sale acto de exposición, en el caso de enfermedad de rechazo, de enfermedad listada, si declara la comisión médica jurisdiccional, después de hacer ese paso, acuérdense, ventanilla, información del caso, dictamen jurídico previo, examen médico, ¿sí? U omisión o no examen médico, vista, alegato, el acto de disposición ratifica que es o declara que es una enfermedad profesional, la RT va a notificar eso, va a figurar que te notifica la RT al asesor letrado, al trabajador y al empleador, y la RT debe brindar prestaciones. ¿Sí? De inmediato, dice la normativa, pero a veces tienes que estar atrás, uno tiene que estar atrás a ver si cumple con la prestación. ¿Sí? Acuérdense, si reconoce, ya después cambiaría el trámite si inician con posterioridad alguna pretensión. ¿Sí? Si rechaza el carácter laboral, ¿sí? De la pretensión de que hablábamos hoy, es decir, ratifica el rechazo, se puede recurrir 15 días hábiles y su resolución será apelada, en el caso de disposición. ¿Sí? Acá tenemos lo que hablábamos hoy, que es la justicia laboral. Tener 90 días hábiles, en cada los 15 días hábiles administrativos, notificado el acto a través de la MEP de la RT. Es igual a Juan Verbo, ¿no? Ahí le explicaba a Juan un poco lo de la enfermedad, le decía que cuáles son la patología, lo que es enfermedad profesional en sí, lo hablamos de vuelta. Acuérdense que son la norma, da concepto de accidente, pero no de enfermedad. Entonces lo que hace es, dice, la enfermedad laboral va a ser la que esté en el listado con esos requisitos específicos. Si no cumple con uno de esos requisitos, va a ser no listada. A lo que será el reclamo, la pretensión, ¿sí? ¿Ha decidido acá? Esto se fue, ¿no? Sí. A ver. Ahí está. Ahora trámite, ¿sí? De enfermedad profesional no listada. ¿Sí? Ahí te puse el artículo, tercer párrafo de la resolución 298/2017 y la 899, que es importante de lo que hablaba hoy de la prueba. La resolución importante, si hay que notar, la 899 del 2017, trae un artículo que establece que yo hago la pretensión, inicio el reclamo, el trámite. La RT inicia su contestación, que en este caso información del caso, a requerimiento de nuestra pretensión cuando inicia por ventanilla. Eso, que se inicia esa parte, ¿sí? En la resolución 899 establece que de eso van a surgir las pruebas para cualquier posterior instancia. Ahora vamos a leer lo que dice. Requisito para no listar, entonces, lo mismo tenemos que la listada. Con no agregado más, tenemos acreditada de identidad, DNI, la opción de domicilio, ¿sí? Que vos elegís la opción domicilio del DNI, parece que tiene que ser textual al DNI, lo que dice el DNI, no otra cosa. Si él vive en otra dirección, pero tiene que ser lo que dice el DNI. Igual lo que dice el DNI. La carta de documento de rechazo, ¿sí? La denuncia, ¿sí? La declaración jurada en caso de opción, si no es de opción, es declaración jurada. El poder, ¿sí? Puede ser poder de la CRT. Yo tenía un formulario armado acá, pero no puedo entrar al otro. Puede ser un poder,
un formulario que lo puedes descargar de la CRT o Poder Judicial, ¿sí? De la administración, ¿sí? La huella no sirve, ¿sí? Para acreditarla, ingresar el expediente. La matrícula de vuelta, la matrícula, y la petición fundada. En el caso, acuérdense, lo que se agrega a la listada, no listada, es la petición fundada, ¿sí? En el otro podemos agregar el escrito, acá también, pero acá le agregamos la petición fundada y el escrito también, ¿sí? Antes en el otro, en la listada había un formulario que se llamaba formulario de SIMAT, no se usa más, pero sí hay un escrito. A veces lo pasan sin este escrito porque no es condición, pero en esta acuérdense que tienen un escrito y una petición de, que lo puse allá acá, que agrega, que tengan que contener el diagnóstico, las constancias de la patología, la exposición, y dice acá que dice acá, se entenderá por tal aquella presentación que contenga diagnóstico, argumentación, constancias sobre la patología y la exposición al agente de riesgo presente en el trabajo, con la exclusión de la influencia de los factores atribuidos al trabajo o ajenos. Esto debe estar firmado, dice, por una médico legista. La normativa ahí también es difusa, pero autoriza, en la práctica autoriza de que vos con un certificado, ¿sí?, médico de una traumatólogo, no que un médico legista te haga un informe como dice detallado esta norma. Piense que vos podés plantear la institucionalidad de esta requisito de acceso a una jurisdicción, a un reclamo administrativo que es obligatorio. Esto puede ser suplido hoy, según quien te atienda también, con un certificado médico, ¿sí? No el informe médico, certificado médico, ¿sí? No el estudio, sino un certificado que diga algún diagnóstico, ¿sí? Debería, yo soy, a veces cuando me lo aceptan porque le digo, mirá, yo tengo que hablarme porque con ese certificado vos estás diagnosticando lo que ellos necesitan. Y es un médico hipotético de la afección que tenga el trabajador, ¿eh? Acá dice, se procede conforme a lo previsto en el inciso 2 del apartado de lo que decía hoy de la parte de la convalidación de la comisión médica. Acá, en el régimen actual, acá puse acá. Acá tengo el procedimiento. Antes, vos podías iniciar virtualmente, ahora los rechazos son presenciales, ¿sí? No listada, también es presencial. El procedimiento es el mismo en el trámite interno, salvo lo que te digo para el ingreso, ¿sí? Que es lo que busca la petición. Es decir, lo que hace esta petición también es como evitar el ingreso del expediente, porque si no tenés eso, a veces no puedes ingresar el expediente, ¿sí? Si no tenés una petición fundada de un médico que te diga qué diagnóstico tiene, ¿sí? Presencial, ahora antes virtual, ahora presencial. Hay audiencia médica, como decíamos hoy, igual que ocurre en la listada, pero a veces puede ocurrir que se omita la audiencia médica y pasa el informe técnico médico, ¿sí? En caso de audiencia médica siempre está la vista esta, que se da a las partes, para que tomen conocimiento de lo que se aportó, o sea, en la parte, en el expediente, y aleguen si quieren sobre la prueba, ¿sí? Y acá está el dictamen que dictamina la Comisión Médica Jurisdiccional. Puede dictaminar el carácter laboral o no de la contingencia. Yo acá lo separé, ¿sí? Lo que puede decir la jurisdiccional, ¿sí? No la central todavía. Acuérdense, esto no listada. No ingresa como rechazo de contingencia, sino va a ser como enfermedad no listada. El dictamen puede decir que sea laboral, ¿sí? La RT sí o sí, lo mismo, notifica el dictamen, pero acá lo que te digo, interviene sí o sí la Comisión Médica Central. Yo tengo muy pocos casos que me hayan reconocido una enfermedad no listada. No sé si cuánto viste vos. Muy poco, 2 o 3 que me hayan reconocido, que me haya convalidado. La Comisión Médica me dijo que sí, bueno, no listada, me convalidó la Comisión Médica Central, ¿sí? En este ítem y de oficio lo mandan, ¿sí? A veces pasa que la RT apela, pero a veces directamente interviene igual ya. Lo manda la CRT, lo manda la Comisión Médica Judicial, lo manda directamente a la Comisión Médica Central. Pero la prestación se cumple igual, ¿sí? Con el carácter laboral del dictamen. Ahí no es, interviene la Comisión Médica Central de oficio, y hoy tenemos el plazo de cuánto tiene que tardar la Comisión Médica Central, ¿sí? En dictaminar. Puse, requiere dicha intervención de la central
convalidando o rectificando, no hay acto de clausura, ¿sí? O acto de disposición. Si dice no laboral, lo que decíamos hoy, la justicia ordinaria, ¿sí? No vas a ser más eficiente si la Comisión Médica Jurisdiccional utiliza resolución 2021, emite con revisión médica y pasa directamente. Una cuestión práctica que sabemos que en la no listada, en la práctica no reconoce la enfermedad del trabajo, ¿sí? Es muy cerrado. Yo puse acá. Después que puse acá, si cuando interviene de oficio la Comisión Médica Central. Hoy, la Comisión Médica está tardando menos en los dictámenes, ¿sí? De convalidación. También piense que puede ser en los rechazos. Esto no está hablando de la no listada. Cuando hay apelaciones. En esto no listada interviene de oficio y a veces la Comisión Médica Central se toma atribuciones que la norma se la da de revisar también de vuelta, ¿sí? Al trabajador. Lo cita de vuelta. Y a veces pide estudio complementario. Cuando es hipoacusia reconocida, pide de vuelta, ¿sí? Lo cita de vuelta, dilata el proceso, pero sabemos que tiene que establecerlo en tal plazo, ¿sí? A veces suspende de vuelta, pero tiene un plazo de 30 días. Si toma todos los requerimientos, ahora vamos a la resolución, si toma todos los requerimientos, es rápido. Antes se dilataba. Acá puse, les interviene la Comisión Médica Central, convalida el carácter, si convalida el carácter laboral, el mismo determina, a veces determina, bueno, yo tengo casos que la Comisión Médica Jurisdiccional me dijo que era una enfermedad profesional, me dio incapacidad, ¿sí? Me apeló, me lo llevó a la Comisión Médica Central, me reconoció la enfermedad profesional, pero me dijo que no tenía capacidad. ¿Por qué? Porque se juega lo que es después el baremo de ley. Tenemos una cosa del listado, está bien, entró en el listado, está bien tipificado, es una enfermedad profesional, pero para ellos no encuadraba en el baremo específico de lo que sería la hipoacusia, ¿sí? Que tiene que también encuadrar ahí, ¿sí? En lo que serían las secuelas, ¿sí? Bilateralidad, el grado, no entró ahí y para él no era. Yo estoy en juicio igual, pero bueno. Por eso puse acá que puede combinar el carácter laboral de la enfermedad o decir que falta continuar con tratamiento y lo pasa a ILT, ¿sí? Todo esto lo notifica. Vuelve a la Comisión Médica de Jurisdicción y lo notifica. Le puse acá. Bueno, puse recursos. Los plazos de los recursos, la mayoría son, ¿sí? Hay varios recursos en la instancia administrativa, de las soluciones de la superintendencia, ¿sí? De los dictámenes y de las resoluciones. Eso hay que diferenciar. Una cosa es los dictámenes, recursos con los dictámenes, y otra cosa es la resolución. Los dictámenes tenés aclaratoria, rectificatoria. Son todo, ahí la norma lo establece, habla de, por ejemplo, errores materiales, se olvidaron un nombre, la fecha de siniestro mal puesta. ¿Sí? Son todos errores que pueden modificar la administración. Algún estudio también puede ser una revocatoria, algún estudio que no fue valorado, que está en el expediente y omitió valorarlo. ¿Sí? En sí hay confusión porque la norma dice que no debe modificar el dictamen. Pero si no, que a veces yo hago apelaciones, tenés la posibilidad después de hacer un recurso de revocatoria con apelación. Si vos haces una revocación y pedís que no se tome en cuenta un estudio, va a cambiar a veces la definición. ¿Sí? Quiero ver eso donde lo puse. ¿Querés que...? No, quería explicar trámites. Bueno, y el que no expliqué es el trámite de divergencia de determinación, ¿sí? Que es el trámite ante una contingencia reconocida, ¿sí? Sea enfermedad profesional, sea accidente de trabajo o sea accidente en trayecto, donde la ART le dio las prestaciones médicas, que sería el tratamiento temporario para recuperación, ¿sí? Y le otorgó al finalizar, hay un plazo anual, que puede extender hasta un plazo anual, para darle lo que sería la finalización de esa recuperación. Dice, mira, estás recuperado para volver a tu puesto de trabajo y te doy un alta médica. Un formulario que te firma el trabajador de que está ya en condiciones de volver a su puesto de trabajo. Es decir, que esa contingencia fue cubierta por la ley de riesgo, conforme a la ley, la ART cumplió con las prestaciones médicas, le dio el tratamiento, el seguimiento, y consideró que ya estaba para recuperación.
¿Mm? Pero ¿qué pasa? El trabajador entiende de que esa contingencia, pues, la que nombramos, le generó una afectación permanente en su salud. Entonces hay un trámite para poder hacerlo con esa alta. Hay un plazo de ley, que son 20 días desde el alta. Puede ser que yo, como le decía hoy, que esa alta le diga las opciones que hablamos de la valoración, diga, bueno, mirá, este siniestro le generó secuelas, voy a establecerlo dentro del formulario como una secuela posible, ¿sí? Presumible de ese siniestro. Entonces ahí puede la opción de la valoración de daño, ¿sí? Divergencia o determinación. ¿Eh? Esto es el trámite más sencillo en sí, porque va con la documentación médica. Siempre la misma sistema te guía los trámites, te guía los requerimientos. Acuérdense lo que le digo yo, que por estrategia siempre hagan, cuando inicie un expediente, piensen en la instancia judicial. En el intercambio epistolar lo mismo. Cuando haga una denuncia, piense que esa denuncia puede conllevar a una instancia judicial. Estamos hablando del daño de un bien jurídico que es la salud, que es el trabajador. Tiene afectado una salud y vos no hiciste las cosas con la mayor conciencia en el intercambio y llega a una instancia judicial, tenés que tener todas herramientas para que vos, cuando inicies ese juicio, pueda ser más procedente con las pruebas que aportaste en las instancias. ¿Sí? Más allá que este trámite, yo lo hago cumplimiento formal, ¿sí? Pensando que siempre va a convalidar en casos de rechazo, va a mantener el rechazo. ¿Sí? Porque lo tengo en la práctica, no por otra cosa. En la práctica siempre mantiene el rechazo en la mayoría de los casos. En los casos de enfermedades no listadas y en enfermedades listadas. ¿Sí? En los siniestros se va a discutir. Acuérdense, la causal, lo único que termino ahora es que la causal del rechazo hace al derecho constitucional de la defensa. Si yo digo A, denuncio A y él me denuncia, me contesta con B, y esa causal va a ser la que no puede modificarla en instancia judicial o en otra instancia. Si yo te digo rechazo por mapa, rechazo del siniestro, porque no estaba en el trayecto, pero tiene que detallarlo, no puede modificar por otra cuestión. ¿Sí? Después es la cuestión de prueba en instancia judicial. ¿Sí? Bueno, hasta ahí corté, ¿no? Bueno, se terminó la jornada porque me parece que no. Desafortunadamente se solaparon un par de veces, pero Bueno, un gusto por lo menos va a quedar en participar. la red y seguramente